Hace un tiempo conocí el caso de una mujer que vivía sola con su hijo adolescente. Ella había trabajado durante años para sacarlo adelante, muchas veces haciendo sacrificios que nadie más veía. Un día, durante una discusión común en casa, el muchacho le habló con una dureza que nunca antes había usado con ella. Las palabras fueron tan hirientes que la madre, cansada y dolida, le dijo algo que jamás pensó que diría, que si no era capaz de respetarla, no podía seguir viviendo allí. El joven salió de la casa esa misma tarde. Pasaron algunos días difíciles para ambos, hasta que una noche regresó, tocó la puerta y sin excusas ni orgullo le pidió perdón. No fue una conversación larga, pero desde ese día algo cambió dentro de esa casa. Porque cuando alguien reconoce su error y decide comportarse diferente, muchas veces la paz vuelve a ocupar el lugar que el orgullo había llenado de tensión. Cuando un hijo pierde el respeto, algo importante ya falló. Hay momentos dentro de una familia que marcan un antes y un después, aunque a veces nadie lo diga en voz alta. Uno de esos momentos ocurre cuando un padre o una madre se da cuenta de algo que nunca imaginó que iba a vivir dentro de su propio hogar. Su hijo ya no le habla con respeto. No es solo una palabra fuera de lugar. No es una discusión ocasional. Es algo más profundo. Es el tono. Es la mirada. Es la forma en que responde, como si la autoridad de quienes lo criaron ya no tuviera el mismo peso que antes. Para muchos padres, ese instante es desconcertante. Se preguntan en qué momento ocurrió ese cambio. Intentan recordar cuándo fue la primera vez que una respuesta insolente pasó sin una corrección clara. O de cuándo comenzaron a tolerarse ciertas actitudes pensando que eran solo cosas de la edad. La verdad es que la pérdida de respeto dentro de una familia casi nunca aparece de repente. Se va construyendo poco a poco. A veces comienza con pequeñas faltas de consideración que parecen inofensivas. Un comentario sarcástico, una respuesta desafiante, una actitud de indiferencia frente a lo que dicen los padres. En ese momento muchos adultos dudan, no quieren exagerar, no quieren parecer demasiado estrictos, y entonces dejan pasar esas señales pensando que el tiempo acomodará las cosas. Pero la convivencia familiar funciona de otra manera. Cuando los límites no están claros, alguien termina ocupando un lugar que no le corresponde. Y muchas veces ese lugar lo ocupan los hijos, no porque quieran destruir la autoridad de sus padres, sino porque nadie les mostró con firmeza dónde estaba el límite. Los hijos necesitan algo que hoy parece haberse vuelto incómodo para muchos adultos. Necesitan guía. Necesitan saber que hay alguien que está dispuesto a marcar la diferencia entre lo que está bien y lo que no lo está. No desde el autoritarismo ni desde el miedo, sino desde la responsabilidad de educar. Porque cuando un hijo pierde el respeto por sus padres, lo que realmente está ocurriendo es que se ha debilitado una estructura fundamental dentro de la familia. El respeto no nace solo, se construye, se sostiene, se protege con coherencia, y eso implica que los adultos también tienen una tarea difícil: ser ejemplo. Un hijo observa mucho más de lo que parece. Observa cómo hablan sus padres entre ellos. Observa si las promesas se cumplen. Observa si las reglas cambian según el humor del día o si existen principios firmes que se mantienen con el tiempo. Cuando un niño o un adolescente crece en un ambiente donde todo es negociable y nada tiene consecuencias claras, es muy fácil que empiece a probar hasta dónde puede llegar. No siempre lo hace por rebeldía. Muchas veces lo hace porque está buscando estructura. Está buscando saber si hay alguien que realmente sostiene el orden dentro de ese hogar. Y cuando esa estructura no aparece, la relación entre padres e hijos empieza a transformarse. Las conversaciones se vuelven tensas. Las correcciones llegan tarde. Los padres empiezan a sentir que han perdido algo que antes parecía natural: la autoridad moral dentro de su propia casa. Eso genera frustración, cansancio y muchas veces tristeza,
porque nadie cría a un hijo esperando convertirse en un extraño dentro de su propio hogar. Pero incluso cuando el respeto parece haberse debilitado, no todo está perdido. Las relaciones familiares tienen una característica que otros vínculos no siempre tienen. Pueden reconstruirse si existe voluntad. Recuperar el respeto no se logra con gritos ni con castigos impulsivos. Se logra con algo mucho más difícil. Se logra con coherencia, con límites claros, con la valentía de corregir lo que se dejó pasar durante demasiado tiempo, y también con la humildad de reconocer que los adultos, a veces sin darse cuenta, permitieron que ciertas cosas ocurrieran. Una familia puede atravesar momentos de desorden, puede cometer errores, puede equivocarse muchas veces en el camino, pero cuando los padres deciden volver a ocupar su lugar con claridad y responsabilidad, algo empieza a cambiar. Los hijos, incluso cuando protestan o se resisten al principio, necesitan saber que hay alguien que sostiene el equilibrio del hogar. Porque el respeto dentro de una familia no es un lujo, es el suelo sobre el que se construye todo lo demás. La confianza, la comunicación, la sensación de pertenecer a un lugar donde cada persona sabe cuál es su papel. Y cuando ese respeto se recupera, no solo se fortalece la relación entre padres e hijos, también se fortalece algo mucho más profundo, la estabilidad emocional de toda la familia, porque en el fondo, incluso los hijos más rebeldes necesitan saber que hay adultos capaces de sostener la casa donde crecieron. A veces, cuando uno es joven, cree que ciertas palabras o ciertas actitudes no tienen demasiado peso. Se responde con molestia, con indiferencia o con dureza, pensando que es solo un momento más dentro de la vida familiar. Pero con el tiempo uno descubre que el respeto dentro de una familia no es algo pequeño, es algo que sostiene la relación entre quienes se han querido desde el principio. Si en algún momento has hablado a tus padres con desprecio, si has ignorado sus consejos o has actuado como si su presencia no tuviera valor, todavía estás a tiempo de detenerte y pensar. Nadie está condenado por un error cuando tiene la capacidad de reconocerlo. A veces basta con algo tan sencillo como mirar hacia atrás con honestidad y entender que quienes estuvieron contigo desde el comienzo no son tus adversarios. Son las personas que te han acompañado cuando todavía no sabías caminar por tu cuenta. Pedir disculpas no te hace más pequeño. Al contrario, demuestra madurez. Demuestra que has entendido que la familia no es un lugar donde uno puede decir o hacer cualquier cosa sin consecuencias emocionales. Cambiar una actitud también es una forma de crecer. Empezar a hablar con respeto, escuchar con más atención, mostrar consideración por quienes te criaron, son decisiones que pueden transformar completamente la relación. La confianza que se debilita puede volver a reconstruirse cuando alguien decide actuar de forma diferente. Tus padres no esperan perfección. Ningún padre espera un hijo perfecto, pero sí esperan algo muy humano. Sentir que el esfuerzo que hicieron para cuidarte y acompañarte durante tantos años sigue teniendo un lugar en tu corazón. Y cuando un hijo decide reconocer sus errores y comportarse con más conciencia, algo muy importante puede empezar a sanar dentro de la familia. Porque el respeto que se pierde puede recuperarse, pero siempre comienza con un gesto sencillo, la decisión sincera de cambiar. Reflexión final. En toda familia hay momentos difíciles, momentos en los que las palabras se dicen con más dureza de la que deberían, o en los que las emociones terminan tomando el control de una conversación que pudo haberse llevado de otra manera. Pero incluso en medio de esos momentos hay algo que no debería olvidarse. La familia es el único lugar donde las relaciones pueden corregirse si existe la voluntad de hacerlo. Un hijo puede equivocarse, un padre también puede cometer errores. Eso forma parte de la experiencia humana. Lo verdaderamente importante es lo que cada persona decide hacer después de darse cuenta de que algo no está bien. El respeto dentro de una familia no es una obligación vacía. Es una forma de reconocer que las personas que están a nuestro lado han compartido con nosotros
una parte fundamental de la vida. Por eso, cuando el respeto se debilita, no se trata solo de corregir una conducta, se trata de recuperar algo mucho más valioso, la armonía que permite que una familia siga siendo un lugar de apoyo, de aprendizaje y de crecimiento. Y aunque a veces parezca difícil volver a ese punto, muchas familias lo han logrado cuando alguien decidió dar el primer paso. Un paso hacia la reflexión, un paso hacia el cambio, un paso hacia la reconstrucción de aquello que nunca debió perderse. Porque cuando el respeto vuelve a ocupar su lugar dentro de un hogar, también regresa algo que toda familia necesita para mantenerse fuerte: la sensación de que, a pesar de las diferencias y los errores, todavía existe un motivo para seguir cuidándose unos a otros.